Bienvenidos a una lección más sobre lo que son las experiencias fuera de cuerpo o viajes astrales. La semana pasada habíamos visto un video en donde aparentemente estábamos volando entre las nubes. El propósito de ese video era nada más que producir una sensación de cómo sería si es que en realidad pudiéramos viajar en el plano astral o tener una experiencia fuera de cuerpo. Ese era el propósito. El propósito de esta semana es ya entrar un poquito más en lo que es una teoría, vamos a decir así, sobre lo que son estas experiencias. Ahora sabemos que en este momento probablemente estamos viendo aquí lo que está escrito y vamos a llegar a cada uno de los puntos que están aquí. Pero antes de eso queremos enfatizar en unos pequeños puntos. Aquí de ninguna forma estamos queriendo cambiar la religión de nadie. Aquí de ninguna forma estamos queriendo cambiar el modo de pensar o el modo de fe que pues cualquier persona puede tener. El único propósito de aquí es que quizás usted también pueda experimentar una experiencia fuera de cuerpo o viaje astral y después así haga pues sus propias opiniones sobre lo que es. Ahora, entrando así, vamos a entrar ahora sí en lo que es un poco de teoría o de materia. La semana pasada habíamos visto lo que es la conciencia a través de unos ejercicios. Si recordamos el ejercicio en donde inhalábamos y exhalábamos y decíamos que en el momento entre lo que es la inhalación y la exhalación, en ese momento natural, en ese momento entre los dos puntos, decíamos que ahí está la conciencia, que debemos de enfocar en ese punto. Otro ejercicio que habíamos hecho era cuando nos hacíamos las preguntas, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿En dónde estoy? Cuando nos hacíamos esas preguntas nos venían un sinnúmero de respuestas y decíamos que ninguna de esas respuestas era la correcta, sino que más bien debíamos de enfocar entre cada una de esas respuestas. Si enfocábamos entre cada una de esas respuestas, estábamos apuntando a lo que nosotros queremos llamar conciencia. Si es que usted necesita un poco más sobre este tema, pues por favor vea la lección 1 y 2 y 3, en donde explicamos un poquito más a fondo estos dos ejercicios. Ahora bien, entonces la conciencia, vamos a ver qué es lo que produce aquí, primero en el plano físico. Todavía no vamos a entrar al plano astral, simplemente qué es lo que está produciendo aquí en el plano físico. Y estamos mirando estos temas también desde un punto de vista esotérico. ¿Eso qué quiere decir? La palabra esotérico simplemente quiere decir que son temas que se ven de lo que es el mundo interno a nivel místico. Eso es lo que quiere decir la palabra esotérico. La palabra exotérico, en cambio, quiere decir los estudios del mundo exterior. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en lo que es el mundo esotérico. Ahora bien, no vamos a ver de ninguna manera lo que es estas experiencias desde el punto de vista científico, no, sino que más bien nuestro propósito es estudiarlo de una manera esotérica. Entonces, la conciencia, ¿qué es lo que produce? Produce formas de pensamiento. Ahora bien, estas formas de pensamiento, no estamos diciendo forma de pensamiento en el sentido de cómo es que alguien piensa o de cómo es que una persona piensa, no. Lo que estamos queriendo decir es que la conciencia puede darle forma a un pensamiento. Vamos a poner un ejemplo. Si pensamos en una rosa, en ese momento que nosotros estamos pensando en una rosa, se formó una imagen dentro de nosotros. Puede ser una rosa que uno vio algún día, pero lo cierto es que se formó una imagen. Eso es que el pensamiento se dio una forma. De ese tipo de cosas estamos hablando aquí. Formas de pensamiento. Entonces, por ejemplo, ahora podemos estar andando con miedo porque nos falta hacer un pago. Por eso es que ponemos aquí la palabra pago. Nos falta hacer un pago y pues andamos preocupados, tenemos ansiedad, quizás porque no tenemos el dinero. Entonces eso también se hace una forma de pensamiento. Se le da forma, se le da cuerpo, como quien dice, a ese pensamiento. Y está con nosotros todo el tiempo. Entonces eso viene a ser ya como una especie de miedo, ¿no es cierto? Porque bueno, uno ya está preocupado por eso. Pero también no necesariamente son cosas malas, también pueden ser cosas positivas, como por ejemplo pinturas. Por ejemplo, alguien decide pues pintar un jardín, pintar una casa, pintar un gran paisaje. Entonces eso ya estuvo primero como una forma de pensamiento dentro de lo que es la persona, dentro de la mente de la persona. Entonces eso es lo que produce la conciencia, formas de pensamiento. Ahora también lo que la conciencia produce es algo que llamamos manifestaciones. ¿Y qué son estas manifestaciones? Las formas de pensamiento
pueden existir solo por un momento. Por ejemplo, antes usted estaba pensando en la rosa, ahora ya no. Existió solo en ese momento, ¿es verdad? Ahora, las manifestaciones tienen, como quien dice, una existencia más permanente. ¿Por qué? Porque son basadas en lo que llamamos virtudes, como por ejemplo el amor, la generosidad. Podemos aquí poner también paciencia. Podemos ahí poner cualquier tipo de virtud que uno se puede imaginar. Amor, paciencia, todas estas cosas son temas que aparentemente son abstractos, pero decimos que son manifestaciones de la conciencia y que son virtudes. Ahora, continuando por acá, la conciencia también puede crear lo que nosotros llamamos percepción a través de los 5 sentidos. A través de los 5 sentidos, la conciencia puede percibir el plano físico. A través del oído, a través del olfato y así, etcétera, uno puede percibir lo que es el mundo que a uno le está rodeando. Eso es la percepción. Ahora, aquí viene un gran tema, la conciencia de sí mismo. Por ejemplo, aquí podemos hablar de por decir algo, un gatito o un monito, que en algunos países se le llama changuito, simio, mono, que por ejemplo le ponemos ante un espejo. Muchas de las veces lo que pasa es que pues él se da cuenta que está allí en el espejo y se sorprende. Tiene, como quien dice, una conciencia de sí mismo. Pero el ser humano no necesita de ningún espejo. El ser humano tiene ya, o viene como quien dice ya, con esta cualidad de que tiene conciencia de sí mismo. Es decir, se da cuenta que está aquí en este momento. Tiene la habilidad de darse cuenta que existe. Eso es ya, como quien dice, una evolución un poquito más elevada. No estamos diciendo que los animales, las plantas, no tienen conciencia por ningún lado. Simplemente estamos diciendo que el ser humano tiene esta cualidad. Pero también, ¿de qué nos puede servir esta conciencia de sí mismo? Esta conciencia de sí mismo nos sirve para darnos cuenta que somos conciencia. Escúchese bien el vocabulario. Nos damos cuenta. Nos damos cuenta que somos más que un cuerpo físico. Nos damos cuenta que somos más que un espíritu. Nos damos cuenta que somos conciencia y que podemos producir todo esto. Entonces, mirando una vez más de una forma un poco más rápida, la conciencia produce las formas de pensamiento. ¿Qué eran las formas de pensamiento? Aquellas formas que nosotros producimos dentro de nuestra mente. Aquellas formas que nosotros producimos dentro de nuestra mente, como por ejemplo cuando tenemos miedo a un pago, cuando tenemos miedo, por ejemplo en el caso de un niño que tiene miedo de tirarse a la piscina, ya nos viene en sí una forma de pensamiento ahí, le dimos forma a ese pensamiento, eso es forma de pensamiento. También puede ser positivo, o sea, por ejemplo, una pintura, cuando queremos imaginarnos una rosa y la vamos a pintar, ya le dimos forma a ese pensamiento. Ahora, este va a ser un tema bastante complicado que vamos a ver la semana que viene, pero por ahora lo estamos dejando ahí. Luego venía las manifestaciones. La conciencia se manifiesta a través de virtudes. Virtudes como por ejemplo amor, generosidad, paciencia, tolerancia y así muchas otras virtudes que el ser humano puede tener. La conciencia también tiene lo que llamamos percepción. Entonces con la percepción, a través de los 5 sentidos, podemos observar todo el mundo físico que nos rodea. También hablábamos de que la conciencia produce una conciencia de sí mismo. Y a través de esta conciencia de sí mismo que el ser humano tiene, puede observar o darse cuenta que es conciencia en sí. Ahora, todo esto, si bien es místico, todo esto no es algo, como quien dice, extraordinario, sino más bien es algo que sucede todos los días en el plano físico. En este momento usted lo está haciendo. En este momento. Ahora, la idea es, y aquí por eso pusimos plano astral, la idea es el poder ponerse consciente de sí mismo en el plano astral. En el momento que podemos hacer eso, pues vamos a poder enfrentar nuestros miedos en el plano astral que pueden darse como ciertas formas, por ejemplo, monstruitos y que alguien nos sigue corriendo, y así sucesivamente, porque eso es una clase que viene la semana que viene, pero ya nos podemos imaginar si estamos 100% conscientes, así como estamos aquí en este momento,
En el plano astral podemos viajar por quién sabe dónde, podemos investigar muchísimas cosas. Eso es el tema que queríamos darlos hoy, eso es el tema que queríamos compartir. Si es que hay alguna pregunta, por favor no olvide de ponerlos en los comentarios. En vez de darles una práctica esta semana, queremos dar respuesta a 2 preguntas que habíamos visto dentro de los comentarios. La una pregunta era que ¿cuánto tiempo demoraría tener ya una experiencia astral? Pues decimos que cada quien es diferente, pero cuando realmente se quiere algo, pues va a suceder. No debe de haber ningún tipo de idea ya preconcebida y decir, bueno, esto va a tomar 3 meses o va a tomar un mes o puede tomar un año. No, es el tiempo que usted quiera. La semana que viene vamos a hablar de lo que son las formas de pensamiento, que muchas de las veces eso es lo que nos detiene y lo que nos hace que nos demoremos un poco para poder tener una experiencia astral. La otra pregunta era que si es que habíamos visto, era que si es que todo esto, por ejemplo, de una experiencia fuera de cuerpo, simplemente está sucediendo dentro de la cabeza de uno. Pues si es que aquí damos respuesta a eso y decimos sí o no, pues quedamos como cualquier otra persona, como cualquier otra persona que está queriendo dar una enseñanza y dice sí, esto es así o no, esto es así. No, dejamos que usted mismo se dé cuenta, dejamos que usted mismo tenga su propia opinión. Nosotros de aquí, como quien dice, no somos nadie para querer decir tal y cual, así es. No, para eso no estamos. Estamos aquí simplemente para quizás ayudarle a usted a que tenga una experiencia fuera de cuerpo. Entonces no olvide, por favor, la semana que viene vamos a ver más a fondo lo que son las formas de pensamiento. No olvide, por favor, de hacer clic en el botón que dice like, eso nos ayuda mucho. No olvide tampoco hacer clic en el botón que dice subscribe, eso nos ayuda muchísimo para poder continuar con estos videos. Muchísimas gracias, esperamos verlos la próxima semana.